Funciona desde 2003 y en sus 4.000 metros cuadrados se esconden los orígenes de Valencia. La alcaldesa Rita Barberá, acompañada por los concejales de Cultura y Patrimonio, Mairén Beneito y Vicente Igual, han visitado las instalaciones del almacén del Servicio de Investigación Arqueológica Municipal. Entrar en el almacén del Servicio de Investigación Arqueológica Municipal es viajar por las páginas de un libro de historia, recorrer las calles de la Valencia romana o descubrir cómo se vivía aquí en la Edad Media. La alcaldesa Rita Barberá ha visitado estas instalaciones que funcionan desde el año 2003 y que se asientan en el polígono Vara de Quart. 4.000 metros cuadrados, si no me equivoco, dedicados a la recepción, tratamiento y depósito de elementos arqueológicos de la ciudad. Estamos ante una de las instalaciones mejores de Europa en el depósito de tratamiento de elementos arqueológicos. Las piezas que se encuentran en las excavaciones y se almacenan aquí son estudiadas y catalogadas. Muchas pasarán a formar parte del Museo de Historia de Valencia o del Centro Arqueológico de la Almoina y otras servirán como material para los investigadores. Con aquellos que estén ya absolutamente catalogados, tratados y estén en buena situación, iremos haciendo algún tipo de exposición anual que tenga que ver con una excavación que se haya hecho en su momento. Intentaremos finalmente tener una exposición permanente de los elementos que están en mejores condiciones. En este viaje nos topamos, por ejemplo, con este valioso tesoro de monedas árabes datadas entre los siglos X y XI y que apareció en el subsuelo de las inmediaciones del Mercado Central. Entre los elementos por los que más se ha interesado la primera edil se encuentran estos cimientos de madera del antiguo malecón de la ciudad, originarios del siglo XVII.